Esta semana hemos conocido los datos de recaudación fiscal del año 2025 tras hacerse públicos en el Consejo Vasco de Finanzas. Y es verdad que la recaudación se ha incrementado, entre otras cosas, por la mejora en el crecimiento económico y también por el aumento del empleo. Pero creo que un análisis sensato está muy lejos de la euforia que han proyectado algunos responsables políticos, porque la estructura sobre la que se sustentan estos ingresos fiscales es una estructura profundamente injusta y a la vez cada vez más injusta, porque la mayoría del peso del esfuerzo fiscal recae sobre las clases trabajadoras, sobre las clases medias, que son los que hacen frente a los dos pilares fundamentales que nutren las arcas públicas. Por un lado lo hacen a través del IRPF y por otro lado a través del IVA. Es decir, que son las nóminas de los trabajadores y trabajadoras y son las compras de las personas corrientes las que están sustentando el ingreso fiscal que tenemos en estos territorios. Al fin y al cabo, en unos momentos en los que la cesta de la compra está disparada y es el epicentro de la situación inflacionaria, es el esfuerzo de la gente trabajadora el que está manteniendo los ingresos fiscales con su trabajo y con sus compras. Creemos que a nivel global estamos viviendo una situación de crisis en la distribución de las rentas. En las últimas décadas la riqueza se está concentrando cada vez de una forma más evidente en las clases altas, en las más pudientes. Los ricos son cada vez más ricos, los multimillonarios son cada vez más multimillonarios. Y esto sucede básicamente por dos factores, porque los salarios cada vez ocupan un peso menor en el conjunto de la economía y porque las estructuras fiscales son cada vez más regresivas, porque los ricos cada vez pagan menos impuestos. Esto nos emplaza, porque también aquí está pasando, a poner en marcha otro tipo de políticas públicas también en el terreno fiscal, pero desde el ámbito de los servicios públicos. Creemos que la ciudadanía necesita políticas proactivas para un reparto de rentas más equilibrado. Estamos viendo cómo estamos ante una situación en la que los precios crecen, la cesta de la compra está en máximos históricos, la vivienda se convierte en un lujo inaccesible y una situación política global genera desconcierto entre la ciudadanía. Todo esto nos está llevando a una situación de malestar colectivo, de inseguridad colectiva, y ante ello las instituciones tienen que responder dando a la gente protección, certezas y soluciones. Tenemos que crear una gran red de seguridad colectiva desde lo público para dar a la gente seguridad en estos tiempos de incertidumbre, y eso pasa, entre otras cosas, por mejorar el reparto de las rentas y por generar unos servicios públicos que protejan mejor a la gente. Tenemos unos retos delante nuestro muy importantes, como es, por ejemplo, mejorar el salario mínimo para adecuarlo a la realidad socioeconómica de este país. Tenemos también que mejorar las pensiones mínimas. Es necesaria una política más ambiciosa en el ámbito de la vivienda, y servicios públicos elementales se tienen que fortalecer, como son los cuidados o la sanidad o la educación. Todo eso requiere, como decíamos, de políticas que pongan los intereses de las mayorías en el centro, y pasa también por una reforma fiscal profunda que reequilibre el esfuerzo fiscal y que ponga encima de las clases más acomodadas y de las empresas que pueden permitir pagar más impuestos una mayor parte de ese esfuerzo fiscal. Está creciendo la recaudación, pero las empresas están aportando un 17% menos que el año anterior. Esto es una situación injusta en términos fiscales y vivimos una situación injusta también en términos de redistribución de renta. Por tanto, desde lo público tenemos que dar una respuesta a esta situación. Esta semana hemos conocido diversos acontecimientos preocupantes en torno al Ayuntamiento de Santurtzi. Evidentemente, el más llamativo ha sido la dimisión de la alcaldesa, pero también se han conocido unas acusaciones muy serias de malas prácticas en ese ayuntamiento, y desgraciadamente no es un hecho aislado. Hace unos días estábamos hablando de otra situación muy delicada en Getxo y tenemos también otros ejemplos de malos gobiernos, de desgobiernos o de bloqueos institucionales en otros ayuntamientos. Para Euskal Herria Bildu, esta realidad de Santurtzi no es un acontecimiento aislado, sino que es la muestra de algo más importante, del fin o del agotamiento del modelo de gobernanza y de entender la gestión pública del Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya. Tenemos graves problemas en este ayuntamiento y también en otros ayuntamientos, y el trasfondo, como decíamos, es una forma incorrecta de entender la gestión política y la gobernanza, una patrimonialización de las instituciones y la búsqueda de acuerdos políticos que simplemente pretenden un reparto de poder sin que haya un proyecto común compartido por detrás. En estos días estamos asistiendo a numerosos conflictos entre los partidos que son socios diferentes en la mayoría de las instituciones de este país. También estaban llamados a ser socios en Santurtzi. Precisamente esa incapacidad de buscar acuerdos es uno de los elementos que conforma el trasfondo de la situación que se está viviendo en ese pueblo. No vamos a entrar en las polémicas entre partidos, lo que sí vamos a decir es que todo eso tiene una derivada que afecta a la ciudadanía, porque cuando los gobiernos se conforman no en
en torno a un proyecto y a un programa político, sino en torno únicamente a sumas aritméticas para repartirse el poder, nos encontramos con la concepción del gobierno como un juego de alcaldías, como un juego de maquillas, como un reparto de cromos que deteriora la oferta política y la capacidad de responder desde la política a las necesidades de la ciudadanía. Para Euskal Herria Bildu la política debe hacerse desde dos parámetros claros. En primer lugar, desde la ejemplaridad, desde unas prácticas de los responsables políticos que sean ejemplares y libres de cualquier tacha en su desempeño. Y en segundo lugar, desde la ubicación de las necesidades de la ciudadanía en el centro de la acción política. Euskal Herria Bildu puede ofrecer ejemplos en los cuales ha tratado de comportarse, porque esa es nuestra guía de esta manera. En Guernica o en Gasteiz nos desalojaron de la alcaldía siendo la primera fuerza política y en lugar de recurrir a una política de bloqueo, tratamos y conseguimos acordar los presupuestos para garantizar que la ciudadanía tenga respuestas a sus necesidades. También en Santurtzi acordamos los presupuestos con el gobierno, aunque posteriormente no los cumplió los acuerdos. Por tanto, entendemos que ante estos ejemplos negativos que se están proyectando hacia la ciudadanía, que proyectan desafección a través de mala praxis política o de una política entendida como un juego de cromos o un juego de tronos, es importante reivindicar una política bien hecha en estos tiempos de incertidumbres que dé a la seguridad a la ciudadanía y que se ejerza desde la ejemplaridad.